Queremos saber cómo está evolucionando la situación en Afganistán, todo esto después de que las tropas estadounidenses definitivamente se retiraran de este país. Esto se mezcla también con el avance talibán en Kabul, en toda la zona. Bueno, queremos saber en profundidad qué es lo que está sucediendo, también qué pasa ahí con el rol de Estados Unidos ahora. Todo esto vamos a estar conversando en esta oportunidad con Pablo Cabrera. Él es diplomático, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Hola Patricia, encantado. Pablo, bueno, han pasado ya algunas semanas de este avance talibán en Kabul específicamente. Esto se suma a la retirada definitiva de las tropas estadounidenses después de 2 décadas. ¿Cuál es la situación hoy en Afganistán? Es difícil predecir si es acorde con lo que pensaron las tropas o Estados Unidos cuando se retira, o estamos en una situación de caos, en una situación de mucha inestabilidad. Quizás habría que elegir la segunda opción. Estamos en una situación de inestabilidad porque si bien se cumplió los plazos del retiro, obviamente que todavía está ahí un estado de formación, no ha sido reconocido por la comunidad internacional y hay muchas dudas con respecto a cómo se va a formar el gobierno y cómo se van a implementar los acuerdos que llegaron en Doha, que no son bien conocidos por todos tampoco. Entonces, creo que hay una incertidumbre propia del momento, obviamente, y también un grado de indefensión de algunos por el hecho de que cuando no hay un gobierno constituido y hay muchas aprensiones con respecto a lo que son la acción de los talibanes, contaminada por el hecho que habían gobernado antes, hay muchas cosas que están en duda, con un signo de interrogación grande, así es que hay que tener calma, cautela, no hay que ni encantarse ni desilusionarse, sino que hay que mirar las cosas con alguna distancia, con el objeto de apreciar bien cómo se desarrolla. Creo que a veces la emoción o las posiciones muy intransigentes hacen que los resultados o las conclusiones que uno saque sean erradas y pueda crear expectativas que no existen. Así que hay que estar Pablo, muy cerca. en ese sentido, ¿cuáles son los principales desafíos para los talibanes respecto a la confianza que puedan tener por parte de la ciudadanía? Y sobre todo con este pasado donde, claro, ya sabemos lo que pasó cuando estaban antes en el poder. Han pasado 20 años de la salida de los talibanes y ahora muy poquitos días de la vuelta de los talibanes. Quiero pensar que haber permitido que volvieran los talibanes tiene que existir una información muy acabada y muy razonada de que los talibanes que han llegado ahora al poder en Afganistán no son los mismos, ni siquiera de la misma facción, que los talibanes que gobernaron anteriormente. ¿Por qué? Porque llegan a otro país, llegan a un país que es distinto al que ellos dejaron, obviamente que han tenido una performance y una imagen internacional muy negativa, y hoy día el mundo, a diferencia de 20 años atrás, está mucho más interconectado. La globalización se ha ido consolidando y obviamente que hay una cantidad de situaciones de relacionamiento, no solo de las personas, sino que de los estados, que hacen imposible que puedan conducirse un estado absolutamente sin conexiones con el mundo exterior. Entonces creo que ahí hay un elemento interesante, pero obviamente que amerita hacerle seguimiento. Pero me imagino que aquí hay un acuerdo a cumplir y de ahí la premura y la convicción de los Estados Unidos de salir al 31 de agosto, incluso salieron el 30. Y eso me lo imagino que tiene que ver con los 20 años de conmemoración de ese acto terrible que fue el derribamiento de las Torres Gemelas, que dio origen a la guerra contra el terror. Recordando que los talibanes y el Al-Qaeda o Al-Qaeda eran de ahí. Entonces se declaró una guerra
contra el terrorismo, no una guerra contra los afganos, que significó después una idea de redefinir o reconstruir una nación con muchas dificultades, de acuerdo con la historia, hay que mirar un poquito la historia siempre viene un poquito más lenta que los comentarios, pero hay que utilizarla para analizar esto, y obviamente que hay un mundo nuevo, y ese mundo nuevo va a dar algunas pautas cuando empiecen los países a reconocer a los talibanes y al gobierno talibán. Pero dicen que hoy día justamente en la tarde, ya debe ser para ellos la tarde, darían a conocer la formación del nuevo gobierno y qué facciones de los talibanes comprenderían este nuevo gobierno. Incluso se habla de que entrarían algunas personas que estuvieron en el gobierno que instaló los Estados Unidos en Afganistán, lo cual significaría que hay un ánimo por construir verdaderamente o reconstruir un país de manera diferente y en línea con la comunidad internacional. Considerando esto que usted cuenta, que probablemente vamos a saber en las próximas horas cuáles serían los primeros ejes del gobierno, esto va a traer consigo además la respuesta de distintos países, de distintos grupos del planeta. ¿Cuáles son las señales a las que tenemos que estar atentos? ¿Qué reconocimiento o qué discurso desde algunas naciones en específico tenemos que estar siguiendo? Es una pregunta central, porque obviamente que es tan central como la ubicación geográfica y geoestratégica de Afganistán. Y creo que el impacto de la salida de los Estados Unidos en comparación al impacto que hubo 20 años atrás, donde no solo había misterio de lo que iba a pasar, sino que había miedo en el mundo. Entonces, dado esta situación y dada la calidad de estructura de Afganistán, obviamente que primero los países vecinos y las grandes potencias, podríamos decir. Yo creo que la reacción de China, la reacción de Irán, la reacción de los Estados Unidos, de Turquía y de Arabia Saudita. Y aquí se ha hablado poco de Arabia Saudita. Y yo me imagino que ahí hay un elemento importante en lo que se refiere a la relación Estados Unidos-Arabia Saudita. Porque ahí el tema cultural en Afganistán es muy importante, y el tema intrarreligioso, ¿no es cierto? Y de etnias, de diferentes etnias. Y en temas religiosos, si bien es cierto, mantener una relación con los chiitas de Irán, el pueblo afgano, más allá de sus etnias, es principalmente sunita. Tiene también identificación en eso con Arabia Saudita, que es un aliado importante de los Estados Unidos, y Irán no es propiamente el principal aliado de los Estados Unidos. Pero esto hay que ponerlo en un contexto interesante también, desde el punto de vista de los vecinos. Hay una vecindad geopolítica y geoestratégica muy importante. Afganistán está al lado de todos estos países, de las ex repúblicas soviéticas. Hay que recordar que Afganistán fue invadido durante 10 años, un fracaso grande por la Unión Soviética, ¿no? Que buscaba réditos geopolíticos y geoestratégicos y económicos para invadir Afganistán. Y ahí están Turkmenistán y Tayikistán. Y todos los tanes, como se llaman. Y por el otro lado, por el sur, está Pakistán, que ha sido quizás el eje hacia el cual ha convergido el poder de los talibanes y también las etnias que han querido reconstruir o recuperar el país, ¿no? para su propia nacionalidad. Entonces, la reacción de Pakistán, la reacción de China, la reacción de Irán, la reacción de Arabia Saudita y de Turquía y de Estados Unidos son muy importantes, no solo de una perspectiva geopolítica, sino que también geoeconómica. Creo que aquí hay que tomar en cuenta cómo se manejan las finanzas en un país como Afganistán. Afganistán en guerra, las fuerzas insurreccionales a lo que eran frente a los Estados Unidos, se abastecían principalmente de los ingresos del opio, de la exportación de opio, que eso significa circuitos internacionales no legítimos, ilegítimos, y obviamente corrupción. Entonces ahí hay un desafío interesante, cómo
la banca, el mundo, las finanzas van a reaccionar para poder darle aire e inyectarle fondos y valor a ese gobierno que asume. Por otro lado, las ayudas humanitarias, porque hay gente que está en precariedad. Vamos a ver cómo reacciona la ayuda a los refugiados, Naciones Unidas, después el reconocimiento internacional y cuánto estarían dispuestos a los países a involucrarse en inversión. Afganistán es un país rico. Afganistán tiene minería, pero la minería tiene la particularidad de no solo tener cobre y mucho, sino que tiene litio y tiene tierras raras. Y tierras raras son precursores para los conductores, ¿no?, de alta tecnología. Esta discusión que ha tenido enfrentado a los Estados Unidos y a China por mucho tiempo, en lo que se refiere a la provisión de semiconductores con el objeto de aplicar desarrollo tecnológico en los países, ¿no? Entonces, creo que ahí necesitan ellos un grado de estabilidad, porque no es decir yo voy a entrar. Hay algunos comentaristas que dicen que van a invadirlo de nuevo, prácticamente se lo van a tomar, pero eso es irracional. Es irracional pensar en el mundo de hoy, en estos acuerdos, y también cómo se da la conformación, no solo étnica, sino que también geopolítica ahí en esa zona. Yo creo que el tema ya no es solo geopolítico, yo creo que es geoestratégico, junto con la tecnología, más allá de lo militar, y geoeconómico. Yo Pablo, creo que ahí hay un tema. Queda clarísimo aquí el desafío principal, o uno de los desafíos principales del gobierno talibán para poder lograr esta estabilidad, además del tema económico, el tema social, la crisis humanitaria. Pero para eso, ¿cuánto perjudica estos planes la relación interna que hay, por ejemplo, con el Estado Islámico? Por ejemplo, hace unos días veíamos al mismo Estado Islámico atribuirse este ataque suicida que hubo en el aeropuerto de Kabul y que terminó con 100 muertos. Entonces, ¿cuánto tensiona eso y perjudica estos mismos planes de tratar de lograr la confianza del pueblo afgano y de la región? Yo creo que ese tema es tremendamente importante, pero hay que tomar en cuenta que el Estado Islámico, propiamente tal, no está instalado en Afganistán. Puede ser que habrá un brazo del Estado Islámico instalado, porque ellos hicieron, como dijeron los propios americanos, hicieron metástasis. Usaron ese término como que se expandieron por el mundo y estaban dándose cuenta los americanos que estaban haciendo en vez de una guerra contra el terror, estaban involucrados en un national building, en una construcción de una nación desde afuera que había tenido antecedentes de fracaso en otras etapas, con los británicos primero, con los soviéticos después y ahora con los americanos. Entonces, hay que ver que el Estado Islámico y esa rama, si es para estar insertado en el gobierno o dónde están y cómo actúan. ¿Cuál es el apoyo que todavía reciben o recibirían de Pakistán? Que también es un corredor importante en cualquier emprendimiento geopolítico y geoeconómico que se pueda hacer en la región. Entonces, digamos que el Estado Islámico es brutal, pero está esparcido, está en el África, ha tenido incursiones con otros nombres, pero creo que ellos sufrieron una derrota importante. Yo creo que el Estado Islámico ha sufrido una derrota importante y nunca uno puede decir que está vencido, totalmente. Pero acuérdese también que ellos encontraron ubicación y cometieron bastantes barbaridades en Europa. Y creo que hoy día, si bien es cierto, puede haber un poco de temor. De alguna manera tiene que haber informaciones de inteligencia que revelen que esos lamentables atentados en el aeropuerto pueden haber sido atizadores o tener el motivo para, sea rechazar la salida de los americanos, o sea para infundir más temor a los aliados de la OTAN que eran más reticentes a salir. Acuérdense que esto no es un emprendimiento militar solo de los Estados Unidos, es un emprendimiento no es que haya sido, con la OTAN. Probablemente no es que haya sido algo contra los talibanes, sino que por esto que usted menciona. Exactamente, y la OTAN era la organización del Tratado del Atlántico Norte que tiene a los países de Europa y a Turquía, no hay que olvidarse que está Turquía, y obviamente que esto se venía también insinuando de alguna manera. Yo creo que hemos llegado, podríamos decir, a las preguntas suyas, podríamos decir que estamos quizás viendo el final de una era
de la era, definitivamente el final de la Pax Americana. Y creo que empezó con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Y hay que ver que ya en el gobierno anterior de los Estados Unidos se venían insinuando algunas acciones con respecto a cuál era la participación que le correspondía a los Estados Unidos en mantener la paz y la seguridad internacionales y los temas de cooperación y de financiamiento de las defensas propias del sistema. Acuérdese lo que fue la reunión de la OTAN de Donald Trump, cuando tuvo un enfrentamiento con Alemania por el tema de mayor participación de los países de la OTAN y mayor entrega de insumos económicos a la OTAN, que lo estaba prácticamente financiando Estados Unidos. Esas insinuaciones revelan un poco una línea de conducta en la política exterior norteamericana. Creo sí que también esto, si bien es cierto, podría ser el fin de una era, el fin también podría ser un punto de inflexión en la política exterior norteamericana, muy relacionada con su política interna, que creo que tiene que ver con la reformulación o el reseteo del posicionamiento de Estados Unidos de cara a la construcción de un nuevo orden internacional que estaba bastante frágil y mostraba signos de agotamiento y de enfrentamiento importante. Y ahí me atrevo también a decirle, en relacionarlo con el tema de su pregunta anterior, con respecto a la derivación talibana, que es el cambio generacional. En 20 años ha habido un cambio generacional grande. Y yo creo que ese cambio generacional afecta a todos por igual. Afecta desde Chile a Afganistán y por el otro lado a la China y a todas partes. Creo que ese tema y la digitalización del mundo, en el mundo, de las comunicaciones y de los relacionamientos, tiene mucho que ver porque hoy día ya no son las bombas o las armas, sino que son el ciberespacio o los botones de poder detener un sistema, o los drones. Yo creo que hoy día queda muy demostrado eso, cuando la gente dice, pero ¿cómo los americanos dejaron esa cantidad de armamento y no lo retiraron y no se preocuparon de retirarlo de Afganistán? Para un observador, por lo menos para un observador diplomático, se pregunta, oiga, lo habrán dejado a propósito. Es para que efectivamente el trabajo que hicieron de 20 años de formar un gobierno y un ejército y unas fuerzas armadas acorde y a manejar que a lo mejor a los ojos de los Estados Unidos y de la OTAN no reaccionaron propiamente ante esa situación, yo creo que hay que ver esas variantes. No hay que ver solo la variante militar, no hay que ver solo la variante de Estados Unidos, hay que ver la variante hoy día cultural. Yo creo que la nueva agenda internacional, si bien es cierto la democracia y los derechos humanos siguen siendo elementos centrales, pero yo creo que el elemento central de la agenda mundial hoy día son el factor cultural y el factor geoestratégico. Y esa unión de dos cosas, que lo otro no está afuera, tiene mucho que ver con la alta tecnología, con la nueva manera de manejar al mundo y con la reemergencia de culturas que quieren tener alguna participación en el diseño del nuevo orden internacional. Que seamos optimistas o pesimistas es otra cosa. Pero miremos esto con de la distancia, como digo. Pablo, en este nuevo orden internacional o el reordenamiento del que usted habla, donde Estados Unidos claramente está teniendo un cambio, ¿usted ve que está más débil, al menos en esta zona del planeta? Porque mucho se ha hablado de esta aparente debilidad de Estados Unidos, que quizás podría generar que China quiera invadir Taiwán o que Rusia quiera atacar Ucrania. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, obviamente que no es el mismo. Yo creo que ahí está el quid del asunto. Yo creo que la particularidad de los Estados Unidos, de hacer el ícono de la democracia en el mundo y del mundo libre, el mundo en good governance, como dijeron en su momento, el buen gobierno, ¿no? De exportar la democracia e incluso no exportarla, sino que participar en la gobernanza global para que fuera la democracia. Se toparon con barreras culturales tremendamente importantes. Y acuérdese usted que con la caída del muro de Berlín se habló, y mucho en Estados Unidos, del fin de la historia. Y era el fin de la historia y había ganado para muchos el capitalismo sobre el marxismo.
Y había una dimensión económica del mundo donde Estados Unidos necesitaba también arrastrar el carro de la economía en un mundo distinto. Y de repente se encontraron que los perdedores, entre comillas, de la Guerra Fría, habían seguido trabajando políticamente, ¿no? Y había muchos temas que brotaron y explotaron muchas veces en la cara de los analistas de lo que estaba sucediendo. Entonces, había que resetear el sistema y se empieza a dar cuenta Estados Unidos con muchas situaciones a partir del America First y a partir de hechos simbólicos que tienen mucha trascendencia. El tema de la toma del Capitolio, por ejemplo, cuando estaban en la última elección. Hace ya 4 elecciones en Estados Unidos que estaba ganando el que había sacado menos votos, y no menos votos 300.000, sino que 3 millones menos votos en la votación popular en Estados Unidos. O sea, el ícono de la democracia representativa tenía como contrapartida ahora otro poder, otra fuerza importante, que era la reemergencia del mandarinato chino. Entonces, ahora, ¿cuál sería ese reordenamiento? Ese reordenamiento, hay 2 proyectos. El proyecto a lo mejor que podría ser la Pax cínica, que es la Pax China, ¿no es cierto? China en el mundo, supuestamente tenemos que creer de las intenciones, por lo menos hay que mirar la historia china, hay que mirar su mitología también y su cosmovisión. Y China supuestamente no es un país hegemónico, ha tenido obviamente alternativas de guerra en sus vecinos, que fueron en su momento muy apoyadas también por Estados Unidos en beneficio de este mundo que estaba cambiando. Pero yo supongo que nadie pensó, y si los que pensaron estaban muy errados, que China se iba a occidentalizar, o que los chinos están pensando que Estados Unidos se va a orientalizar. Yo creo que hay 2 proyectos, pero 2 proyectos que son importantes en términos de tecnología. Por eso digo que antes uno podía hablar de geopolítica, o podía hablar de geoestrategia, hablar del tema militar, o hablar de la economía, que era más en el... Pero hoy día hay que mirar los 3 juntos. Y en eso China no es el mismo de antes. Claro. China tiene alta tecnología, China tiene un poder militar importante que no tenía, está llegando a Marte, está llegando hace 50 años, no era miembro de Naciones Unidas y hoy día está llegando a la Luna. Y tienen un desarrollo espacial importante, tienen robótica y el tema, solamente veamos la discusión sobre el 5G, el tema de las comunicaciones, y el único tema quizás en la historia del mundo que hoy día está un poco en duda quién maneja las comunicaciones, ¿no? Por eso estamos todos tan, no nerviosos, pero por lo menos atentos a dónde viene, que no si nos están monitoreando o no, todo este tema del 5G, los adelantos. Entonces, estos 2 proyectos se juntaron y tuvo una expresión muy importante, y esto hay que razonarlo con Afganistán, tuvo una expresión, y con nosotros, los latinoamericanos, tuvo una expresión muy importante en esta reunión de Alaska, recién subido el presidente Biden, donde fue el secretario de Asuntos Estratégicos de los Estados Unidos junto con el secretario de Estado, y se reunió con los 2 más altos personeros que manejan la política exterior en China. Y ahí se vio claramente, y yo creo que eso fue a propósito, obviamente, pero son signos importantes, se vio claramente cuáles eran los 2 proyectos. ¿Y cuál era el resultado? Mantengámonos conversando, por lo menos. Y 2 meses antes, había, o un mes antes incluso, no me acuerdo si es antes, después, no sé, pero muy parecido, Biden, el presidente Biden se reunió con el presidente de Rusia, Putin, y los grupos de política exterior de los 2 países, en febrero de este año, habían renovado el acuerdo del START 2, que es el acuerdo de armas nucleares y de manejo de temas estratégicos entre Rusia y Estados Unidos. Así que habían signos que donde tenemos que insertar esto que está sucediendo en Afganistán. Estos 2 proyectos, geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, perdón, tienen que ver a la hora del análisis. No se pueden hacer compartimentos estancos
y decir esto, América Latina es así, y yo me voy para acá, yo soy amigo de este y no soy amigo del otro. Bueno, sin duda van a ser signos que vamos a estar siguiendo muy de cerca. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, encantado. Y por supuesto a todos los que nos están viendo, como siempre los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.